Buenas, ¿cómo están? Esperemos que muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lumbrera. ¿Ya episodio cuánto? El 28. 28, episodio 28 y gracias a Dios. Siempre estamos muy agradecidos por cada episodio que vamos haciendo, ¿no? Así que gracias a Dios. Y este episodio lo hemos titulado ¿Hacia dónde va tu corazón? Wow, ¿hacia dónde va tu corazón? Y tenemos un verso clave que nos va a acompañar. Sí, el verso clave está en Proverbios 4:23. Es un verso muy conocido y les voy a leer mi versión que dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Wow. Amén. Aquí Salomón nos invita, ¿no? A guardar el corazón, a guardar el corazón porque dice que del corazón mana la vida, ¿no? Pero en la Biblia, el corazón no necesariamente es el corazón, el órgano corazón, sino que hace referencia siempre a la mente, porque la mente es, digamos, eh, lo que tenemos que guardar de distintas cosas que nos pueden llegar a desviar del camino de Dios. Y en este episodio nosotros vamos a tratar de analizar un poquito esto de hacia dónde va nuestro corazón, hacia dónde va nuestra mente sería. ¿A qué? Porque tenemos dos lados para cuáles ir. Sabemos que tenemos el bien y que tenemos el mal. Y muchas veces sin darnos cuenta nos vamos inclinando hacia el mal pensando que estamos haciendo el bien. Entonces, producto de muchas cosas que nos han pasado a nosotros, vivencias, se nos ocurrió, digamos, dar este tema, explicarlo o comentarles nuestras perspectivas, ¿no? De lo que vamos aprendiendo, nuestras propias experiencias y lo importante de que es llevar a cabo este versículo que es guardar nuestro corazón, nuestra mente. Así es, así es. Como decía Vicky, em, todos los podcasts que vamos compartiendo y todo lo que vamos eh, compartiendo, ¿sí? Son vivencias que vamos teniendo porque no somos perfectos y acá estamos también aprendiendo a caminar con Jesús, ¿no? A caminar con Dios en las batallas de la vida, compartiendo lo que Él nos va enseñando para que si vos estás pasando un momento difícil, te puede hacer de gran provecho, ¿no? Lo que vamos eh, aprendiendo. Vicky dijo algo muy interesante recién y es que muchas veces pensamos que el mayor peligro nuestro es equivocarnos en la vida, ¿no? A veces estamos pensando y tratando de que todo sea perfecto o lo mejor posible en nuestro caminar. Pero en realidad, la Biblia presenta un peligro mayor que equivocarnos. La palabra del Señor presenta un peligro mayor a nuestros errores. Y el peligro mayor es eh, permitir que nuestro corazón se aleje lentamente de Dios. Y, y lo peor de todo es que se aleje mientras que creemos que seguimos caminando con Él. Em, y rara vez la decisión ocurre de golpe. Generalmente esto se va desarrollando poco a poco y muy sutilmente en nuestras vidas. Y hoy vamos a tratar un poco este tema, a profundizar un poco más este tema con la ayuda del Señor, porque nos parece un tema muy importante que es necesario que reflexionemos hacia dónde está yendo nuestro corazón en el medio de las tormentas que pasamos cada uno, ¿no? Si estamos dependiendo cada vez más del Señor o estamos dependiendo más de nuestra propia sabiduría. Y para profundizar un poco más este tema y poderlo desarrollar, vamos a tocar tres personajes bíblicos que nos parecieron oportunos para poder amalgamar y desarrollar este tema.
Y el primero es un gran sabio. Creo que fue el sabio más sabio de toda la historia, ¿no? Em, Salomón. Salomón. Em, Vamos a comenzar con un verso que está en Primera de Reyes 4:29. ¿Quieres que lo lea? Sí, Lo tengo. léelo. Por favor. Bueno, pero bueno, antes de leerlo, Ujú. quería agregar algo a lo que vos dijiste, de que no solamente el corazón se puede desviar, como dice Marce, en las tormentas que estamos pasando, porque queremos ser autosuficientes y resolver los problemas o las circunstancias que nos suceden con nuestra propia opinión, con nuestra propia forma, y eso es lo que es Nuestro propio parecer. nuestro propio parecer, y eso es lo que hace a la autosuficiencia, ¿no? Pero no solamente puede pasar en eso, también pienso que en la rutina diaria, en el diario vivir, uno empieza, y sobre todo cuando está bien, cuando no hay problemas, yo creo que ahí es donde más uno se vuelve autosuficiente. Sí. Cuando la vida va todo tranquilo, todo bien, es como que cada vez dejas de depender más de Dios y empiezas a tomar constantemente tus propias decisiones a tu parecer, sin consultarle a Dios, y vas por un camino que creo que ese es más peligroso. Es como que te va alejando de a poquito del Señor, ¿no? Ujú. Y suele ocurrir que cuando pasas una situación difícil, te acuerdas de Dios y ahí vuelves a Él. También pasa eso. Sí. Pueden pasar en en las dos situaciones, ¿no? Ya vamos a profundizar más, ¿no? Pero también cuando uno, como vos decías, no lo dijiste todavía, pero lo charlamos, cuando tenemos miedo, ¿no? Cuando tenemos miedo también, en la desesperación, tomamos a veces decisiones que también nos alejan de Dios. Así es, así es, así es. Y bueno, ahora leemos, porque Salomón, creo que Salomón le pasó algo así, le pasó por tanta sabiduría que tenía, que ya lo vamos a leer, comenzó a desviar su corazón del Señor, ¿no? El versículo es Primera de Reyes 4:29. 4:29. Dice así: Y Dios dio a ¿Y Salomón, dio Dios? y Dios dio, Ah, perdón. y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, Mm, y anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. tremendo, Wow. tremendo. Es muy interesante lo que Vicky decía porque acá vamos a ver a un rey que pidió algo que ningún otro rey pidió. No pidió ni oro, ni plata, ni mayor poder. Pidió sabiduría, pidió inteligencia. Y Dios se la dio, se la concedió. Qué interesante porque la Biblia narra de que fue el hombre más sabio en toda la historia y su reino se destaca por sus grandes capacidades de resolver situaciones muy conflictivas. Y la tragedia de Salomón no fue por la inteligencia que Dios le dio, sino fue exactamente por lo contrario. Llegó a confiar tanto en su propia capacidad para resolver las cosas que comenzó a apartarse lentamente y progresivamente de la voluntad de Dios. Nada lejano a la actualidad, nada lejano a nosotros, ¿verdad? Que muchas veces en momentos donde estamos tranquilos y todo va bien, empezamos a independizarnos lentamente del Señor. Si bien es importante aclarar que Dios nos ha dado principios para que nosotros podamos vivir nuestra vida, ¿no? Pero en decisiones importantes o decisiones que pueden realmente marcar una cierta dirección,
de acontecimientos, empezamos poco a poco a independizarnos, ¿sí? Y a veces sucede cuando todo va bien. Y es lo que a Salomón le pasó. Fue un reinado de paz en el cual él estuvo y empezó a confiar demasiado donde hubo mucha prosperidad. Empezó a confiar demasiado en su propia prudencia, en su propia forma de proceder, lo que a él le parecía mejor, ¿no? Comenzó a hacer alianzas inteligentes, dice el relato. Dice que Dios había advertido claramente a los reyes de Israel que no tomara para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Esto lo encontramos en Deuteronomio 17:17. Pero Salomón creyó que podía manejar la situación a su manera y lo que cometió de error fue que empezó a formar alianzas con distintas mujeres de distintos reinos y él razonaba que formando alianzas con las otras mujeres, él iba a inculcar la creencia que él tenía en el Dios de Israel. Y lamentablemente le salió el tiro por la culata, como decimos actualmente, ¿no? Pensó que de esa forma iba a cumplir el propósito del Señor, pero lamentablemente fue lo que lo terminó desviando poco a poco, porque con esas mujeres él formó matrimonio. Dice la Biblia que tuvo 700 concubinas, ¿no? Algo así, y 300 esposas, 1000 mujeres. Sí, no me Y acuerdo si 700 no me esposas y acuerdo 300 específicamente, concubinas, pero mil sí mujeres, tuvo 1000 mujeres, ¿no? aproximadamente 1000 mujeres. Aproximadamente. Y eso fue lo que produjo que su corazón se vaya desviando lentamente y terminó convirtiéndose en un idólatra, porque él empezó a empaparse y a dejarse llevar por las culturas paganas de aquellas mujeres, ¿no? Em, Primera de Reyes 11:4 dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Ahí podemos ver cómo esas mujeres en las cuales él había formado matrimonio y uniones, en realidad lo que había en el corazón de esas mujeres, ¿no? No ocurrió de un día para otro, su corazón fue inclinándose poco a poco, como lo habíamos dicho, y la caída comenzó mucho antes de que aparecieran los altares paganos que él permitió que levantaran. Comenzó cuando pensó que él podía administrar mejor su vida que Dios mismo. Hay una cita muy interesante en un libro de una autora cristiana. El libro se llama Profetas y Reyes, capítulo 3, y la cita dice así. Muchos excusan hoy su alejamiento de Dios, alegando que siguen el ejemplo de Salomón. Pero ese apartamiento comenzó cuando dejó de obedecer los claros mandamientos de Dios. Otra cita habla también de lo mismo. Confiando en su propia fuerza y sabiduría, Salomón fue llevado paso a paso de la más alta condición espiritual a la más degradante idolatría. Y esto da para reflexionar mucho, porque cuántas veces nosotros pensamos que estamos caminando correctamente y no le hemos consultado al Señor o no hemos puesto nuestra decisión a la par de lo que la palabra de Dios dice para ver si realmente estamos siguiendo la voluntad de Dios o estamos dejándonos llevar por nuestra propia forma de ver la situación y nuestra propia inteligencia y nuestro propio camino de resolver, ¿no? esa situación que estamos pasando. Y sí, como se dice, cuando uno se la cree, ¿no? Se suele decir así, ¿no? A veces uno se cree muy experto o que determinada situación la puedes resolver súper rápido porque tiene todas las capacidades o los talentos, ¿no? A mí me va a ir súper bien y muchas veces nos sale mal. Y eso es por eso, porque muchas veces nos enorgullecemos de más y nos termina saliendo mal la situación. Eh,
pero es por eso, porque Dios a veces también nos pone límites porque tendemos, o sea, como humanos siempre tendemos a creernos de que con nuestras propias capacidades vamos a resolver todo y de la mejor forma y todo nos va a salir bien y muchas veces no es Sí, así. y a veces decimos, ¿no? En nuestro interior decimos, yo sé lo que Dios dice, pero prefiero hacerlo a mi manera, ¿no? Claro, también suele suceder eso. O pensamos que la manera en que nosotros resolvemos es la manera que Dios lo resolvería. También nos puede pasar eso, ¿no? Sí, Así que totalmente. es súper interesante analizar cómo, cómo si le pasó a Salomón, cómo no nos va a pasar a nosotros, ¿no? Que él era tan sabio y él creyó que la forma en que él estaba obrando, como dice Marce, era la correcta, era lo que Dios quería y en realidad no. Y así empezó a desviar su corazón. Fíjate que él tenía un propósito muy noble. Él quería como predicar al Señor, a todos esos reinos, Y que haya al, paz. y que haya paz, aliándose con todas esas mujeres. Su pensamiento era, bueno, yo las voy a convencer, yo les voy a inculcar el Dios de Israel, ¿no? Les voy a enseñar quién es el Dios de Israel. Y en un primer momento me imagino que lo habrá hecho muy bien, que lo habrá presentado al Señor a todas esas mujeres y les habrá hablado del Dios de Israel, le habrá mostrado todas sus maravillas, la historia y etcétera. Pero la trampa fue muy paulatina, ¿no? Fue un progreso muy lento, fue una desviación muy lenta, a la cual me imagino que ni él se fue dando cuenta y cuando volteó para mirar atrás, se dio cuenta allí que estaba muy lejos de lo que Dios le había propuesto en un principio, ¿no? Entonces es interesante eso, que a veces nos podemos estar desviando queriendo hacer la voluntad de Dios y teniendo un propósito noble, pero a su vez no es lo que Dios nos ha mandado a hacer, no es la forma. Tenemos otro personaje, vamos a ver tres, como dijimos. El segundo es Sansón. 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 Y la historia de Sansón tiene que ver cuando los deseos dirigen nuestro corazón. La de Salomón dijimos que era poner su propia forma de obrar por encima de la de Dios. Con el mismo propósito, con el mismo propósito, pero la forma la pongo yo, ¿no? La hago a mi manera. Hago el propósito que Dios me dio, pero lo hago a mi manera. Eso fue lo de Salomón. Ahora estamos viendo Sansón y es cuando los deseos dirigen el corazón. En Jueces 3.5 ya, 13, ¿no es? Jueces 13.5, Dios da a conocer el propósito de Sansón, desde nacimiento. ¿Querés leerlo? Sí. Jueces 13:5 dice, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo, a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. O sea, será nazareo a Dios, es decir, quiere decir que va a ser dedicado exclusivamente a Dios, que en este caso hablamos de Sansón. Sansón desde que la mamá concibió, él ya estaba dedicado al servicio de Dios, o sea, tenía un propósito enorme. Y sobre todo de cuál era el propósito, liberarlos a, a Israel de los filisteos, que era un pueblo que constantemente los estaba hostigando, digamos, estaban bajo el yugo de los filisteos en ese momento. Entonces es como que Sansón viene a salvarlos, ¿no? De eso. Y era súper importante ese propósito. Sí, tenía un propósito maravilloso. Sansón desde niño fue apartado para Dios. Em, pero en la vida de Sansón vemos el siguiente problema. Vemos que él se dejó llevar por lo que le parecía bello a sus ojos, bueno a sus propios ojos, y menospreció la orden y la voluntad de Dios. Lo que ocurre en su vida es que
se deja llevar constantemente por la belleza de mujeres que va conociendo a lo largo de su vida y termina cayendo con una chica llamada Dalila, en la cual lo termina entregando a los filisteos y allí él cae por completo, toca fondo en su vida, le sucede una tragedia, le arrancan los ojos los filisteos y parece que su vida llegó a su fin. Sin embargo, el Señor cumplió el propósito con Salomón y la historia es maravillosa. Te invito a que... ¡Ay! ¿Cómo estoy con Salomón? ¡Qué cosa, che! Sansón. Son parecidos. Son parecidos, los dos con ese. Dios termina cumpliendo el propósito de Sansón y eso es lo más hermoso. Pero vamos a enfocarnos en cuál fue el error de Sansón. El error de Sansón, lo que él cometió fue dejarse llevar por lo que a él le parecía bello y hermoso, ¿no? Se dejó llevar por la codicia. Imagínense, era un muchacho con un porte notable, musculoso, alto. Me imagino que eso también habrá sido, Que era así. me imagino, ¿no? No sabemos. Por cómo lo describe la Biblia, seguramente había sido todas esas cualidades motivo de enorgullecerse, ¿no? De creerse que podía tener mucho. Y Claro, y no sé, capaz que alguna persona no lo sepa, pero Sansón eh, fue el hombre más fuerte de todo el mundo, de toda la historia de la humanidad. O sea, entonces por eso deducimos que tenía músculos o esa fuerza física se evidenciaba de manera notable, creemos. Así como Salomón fue el más sabio, Sansón fue el más fuerte. Y como dice Marce, muchas veces tenemos ciertas capacidades, talentos o algo que nos identifica, que hace que nos resalte frente a otros y que muchas veces eso puede ser nuestra perdición. Entonces, en este caso, él se dejó llevar o se dejaba llevar por sentir atraído por las mujeres, digamos. Entonces, como lo que le gustaba, él lo quería, y eso ha hecho que se desvíe del propósito que Dios tenía, porque no solamente fue con Dalila, sino con otras mujeres que relata la Biblia, y cada vez se iba, digamos, cada vez cometía eso, se iba alejando y desviando del propósito que Dios tenía, ¿no? Sí, es interesante recalcar este patrón. Dijimos, y es importante que nos acompañe en todo este podcast, el hecho de entender de que no ocurre de repente, sino que es algo progresivo y se va gestando en cada día, en la decisión que hoy tomamos, por ejemplo, ¿no? Son pequeñas decisiones que van justificando lo que no deberías hacer. Lo que pensás que quizás esté mal, pero lo vas justificando, ¿no? Lentamente te vas acostumbrando a justificar, cuando llega un punto que tu conciencia queda como cauterizada y ya en ese aspecto te deja de resonar esa vocecita interna y ahí es el problema. Cuando te deja de resonar, te independizaste por completo de Dios. Dios sigue estando con vos, pero lo que ocurre es que tu corazón está tan cerrado, nuestro corazón está tan cerrado, que Dios no puede obrar más. Imaginémonos como un amigo, ¿no? Que nosotros le decimos, te está haciendo mal eso, no es lo mejor, no es lo... Aunque creas que es lo mejor para vos, pero mirá lo que va produciendo en tu vida. No, pero fíjate que en realidad me hace bien, porque me hace sentir esto, me hace sentir bonito, etcétera, pero cuando más insistimos, él va más forjando su propia opinión de lo que está haciendo y llega a un punto que se resiste a escuchar nuestra voz. Y cuando se resiste a escuchar nuestra voz, ya más no podemos aconsejar a ese amigo, porque él ya tomó una decisión al respecto. La fue tomando poco a poco. Entonces, en ese punto simplemente tenemos que callar y dejar que él
asuma las consecuencias de ese acto, ¿no? Que fue gestando poco a poco. Entonces así pasa también con el Señor. Él todos los días nos habla al corazón de lo que nos propone para nuestras vidas. Vos sabrás en lo pequeño y en lo mucho cuál es el camino del Señor, ¿no? Y si no lo sabes, está buenísimo que lo quieras saber, porque si lo querés saber, es una muy buena señal también de que tu corazón sigue abierto al Señor. Pero si te llega a pasar de que no te interesa, es un momento de parar y de decir, Señor, no me está interesando hacer tu voluntad en esta situación, pero me preocupa que no me interese. Y eso también es bueno, significa que el Espíritu de Dios está despertando tu corazón de vuelta y te está proponiendo volver al Señor. Así que nunca es tarde, mientras que nos demos cuenta, ¿no? Sansón se termina apartando de decisiones pequeñas a las más grandes, cae y de igual forma el Señor cumple su propósito en él. Eso es maravilloso, ¿no? Porque Sansón se arrepiente al final. Veamos el último caso, Judas. Y este otro es un caso un poco diferente, aunque parezca similar. Pero ya vamos a ver los tres casos desde la psicología, por así decirlo. En el caso de Judas es cuando una herida se convierte en idolatría. Judas caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas, vio milagros. Sin embargo, su corazón tomó una decisión completamente contraria a la voluntad de Dios. Judas quería a Jesús, él lo amaba. Pero el problema de Judas es que quería un Jesús que cumpliera sus expectativas. Cuando los planes de Cristo no coincidieron con los suyos, comenzó la frustración, la decepción, el resentimiento y finalmente la rebelión. Y ahí es cuando aparece otro de los engaños que tenemos que estar atentos. Y es que el orgullo muchas veces suele disfrazarse a veces de prudencia, a veces de justicia, y a veces parece tener la razón. Pero debajo del orgullo, en realidad existe una resistencia secreta, se podría decir. Se podría traducir en la siguiente frase: no quiero que Dios haga las cosas a su manera, sino a mi manera. Porque tengo miedo, porque no le creo. Pienso que mi manera es mejor que la de Dios. Tremendo, ¿no? Ese es el pensamiento de Judas. Y muchas veces podemos estar pensando como Judas. El resultado de todo esto lo vemos en Lucas 22:3. Sí. Qué increíble, ¿no? Ahí leo Lucas 22:3, pero qué increíble lo de Judas porque es cuando a todos nos puede pasar de querer amoldar a Dios conforme a nuestras propias, nuestra propio, no sé por qué me lo baja, No, porque pero cuando lo bueno. edito después Ah, quizás se dice que se sature mucho la satura la voz voz. y Bueno, capaz que no se te ve la boca. me hiciste perder la idea. Bueno, perdón, rebobinemos. Bueno, estaba diciendo de que muchas veces nosotros queremos amoldar a Dios a nuestra conveniencia, ¿no? No sé Sí. si escucharon, había veces me dicen la frase, sí, pero a Dios hay que darle un empujoncito. Mm. Es como que cuando nosotros queremos que Dios obre de la forma que queremos, y si no nos frustramos y nos ponemos mal, eh, ahí estamos siendo como Judas, porque Así es. Judas quería que Jesús sea rey, o sea, Mm. y él quería ayudar a que sea rey. Entonces dice que incluso él creía que Jesús, si lo arrestaban, se podía llegar a liberar, que iba a ser un milagro, que se iba a liberar y que Sí. ahí iba a mostrar todo su poder y que se iba a autodeclarar rey. Todo eso pensaba Judas, pero en realidad no fue así. Por Sí. eso él después que se da cuenta de que no iba a ser así, es como que vuelve a los sumos sacerdotes y devuelve las piezas de plata que le habían dado por Jesús, porque él siente ese remordimiento, ¿no? Entonces,
¿Cuántas veces nos puede pasar a nosotros lo mismo, ¿no? Querer amoldar a Dios conforme a nuestro propio criterio o a nuestra propia forma de ver la vida, o conforme a lo que nosotros queremos en determinadas situaciones, podemos terminar siendo así, ¿no? Siendo como Judas. En Lucas 22:3 vemos em, que para obrar Judas de cómo obró, dice que entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Ahí, bueno, ahí muestra de que en realidad, en el caso de Judas, entra Satanás en él, como que termina siendo posesionado por Satanás, y ahí obra de esa forma, ¿no? Y ojalá nunca nos pase, pero nos puede llegar a suceder también lo mismo. Cuando repetimos una conducta y nos vamos alejando, podemos perder, digamos, al Espíritu Santo, que el Señor está con nosotros, ¿no? Y el enemigo puede cooptar más terreno y hacernos hacer cosas que en realidad nosotros no queríamos en un principio, pero producto de habernos alejado comenzamos a desviarnos y nuestro corazón se empieza a desviar, ¿no? Así es, así es. Volvamos entonces a resumir, porque ya estamos finalizando, los tres personajes. Dijimos que Salomón pone por encima de Dios su propio razonamiento, la sabiduría que Dios le dio, en vez de sujetarla a Dios, la utiliza para cumplir la voluntad de Dios, pero a su manera. Él razona que la forma en la cual él iba a ejecutar las cosas era la que tenía que ser. Consecuencia, se termina alejando completamente de Dios y corrompiendo enormemente. Caso de Sansón, la fortaleza que Dios le había dado, él no la supo, era fuerte, pero era muy débil en cuanto a dejarse llevar por sus sentimientos, por lo que a él le parecía bello a los ojos. Consecuencias, se desvía del camino, deja de ver la propuesta de Dios y se va tras sus deseos, sus sentimientos, pensando que estaba haciendo lo correcto, cuando Dios se había ya apartado de él hace mucho tiempo atrás. Consecuencia, termina cayendo, le sacan los ojos. Qué tremendo eso, ¿no? Sus ojos que tanto, tanto él se dejó llevar, terminan sacándoselos a los ojos. Qué ironía, ¿no? Qué dato curioso. Y pareciese ser que después de haber perdido los ojos, verdaderamente recibió la vista Sansón, ¿no? Porque se arrepintió y Dios lo termina salvando. Y el tercer personaje que vimos, Judas, termina poniendo su forma de ejecutar los planes de Dios por encima de la forma por la cual Dios lo iba a hacer, ¿no? Prefiere más la exaltación que la humillación. Y en los tres hay un patrón muy interesante que debemos profundizar, porque la verdad nos hace libres. En Abdías 1:3 aparece la frase que dice así: la soberbia de tu corazón te ha engañado. El orgullo siempre es engañoso, y la soberbia va acompañada también con el orgullo. Nos hace creer que vemos mejor que Dios, ¿verdad? Que entendemos más, que sabemos cómo resolver las cosas, que nuestro camino es más seguro. Tremendo eso. Pero miren qué interesante. Detrás del orgullo suele haber algo mucho más profundo, y Dios lo sabe, Dios lo comprende. Miren qué interesante. Detrás del orgullo que a veces podemos tener, hay heridas, temores, inseguridades, dolor. Y muchas veces la soberbia no nace de sentirnos grandes,
nace de intentarnos protegernos, de intentar protegernos, de intentar controlar aquello que nos da miedo perder. Qué interesante esto. Porque en muchas otras ocasiones, quizás te esté pasando ahora que estás pasando un momento muy difícil en tu vida, el miedo a lo que venga o el miedo a cómo va a acontecer tu vida te haga precipitarte a empezar a querer resolver tu vida desde tu perspectiva y dejar de lado lo que Dios te prometió que va a hacer o lo que la palabra de Dios te ordena en tu caso, ¿verdad? El miedo nos hace precipitarnos a querer cumplir la voluntad de Dios, pero a nuestra manera. Y también puede sucedernos de que podemos tener heridas que no han sido sanadas en nuestra vida. Algo que te ha pasado quizás en tu infancia, en tu niñez, con tus padres, o en el transcurso de la vida, varias heridas que no fueron nunca sanadas. Entonces, vivimos muchas veces interpretando el presente en base a esas heridas. Entonces, desde esas heridas, nosotros cerramos nuestro corazón a lo que Dios nos ha prometido. Y no nos interesa las promesas de Dios. Nos damos por perdido incluso. Pensamos que nuestro caso ya no tiene solución. O a veces menospreciamos la voluntad de Dios. Entonces aparece el orgullo y la soberbia. Allí aparece también el orgullo y la soberbia. Empezamos a enojar con todo, ¿verdad? Con nuestra propia vida, con Dios. Y cerramos también nuestro corazón a la influencia divina. Entonces dejamos de escuchar también a un papá que nos habla el corazón diciéndonos que Él quiere restaurarnos. Y nosotros levantamos nuestra voz y quizás le decimos, pero ha pasado mucho tiempo, ¿por qué no me restauraste? Y podemos escuchar incluso la respuesta de Dios a esa protesta diciéndonos, yo hace mucho tiempo te quiero restaurar, pero tu corazón no me lo ha permitido, hijo o hija, porque estás orgulloso y soberbio. Y muchas veces el orgullo y la soberbia se camufla de bondad o se camufla de cosas buenas, pero detrás está. Aún así Dios nos conoce. Dios conoce nuestro corazón. Él conoce tus heridas. Conoce lo que hay adentro. Y Él está más que comprometido. Él está completamente abocado a sanarte, a sanar lo más profundo de tu corazón. Y en este podcast, la intención y el mensaje es de que si hay algo en tu vida que estás, o si la situación que estás pasando en tu vida, sentís que te está apartando de Dios, que estás queriendo tratar de arreglarla a tu manera, es primero que no te culpes. Es el miedo a lo que pueda llegar a pasar. Dios no te condena por eso. También si estás cerrado a una realidad o estás viviendo actualmente con un enojo constante y con un resentimiento a la vida, es producto de tus heridas y Dios lo sabe. Pero Él te ama demasiado para dejarte así. Él quiere que vos le abras tu corazón porque Él quiere sanarte y no quiere que esas heridas te enorgullezcan y te haga mal, te hagan daño a vos mismo o a vos misma, precipitándote a pensar que las cosas ya son así y que nunca más van a cambiar. Porque eso también es lo que nos lleva al orgullo y a la soberbia, ¿no? Pensar que nuestra perspectiva de nuestro futuro es así y así somos. ¿Sí? O así soy, y listo. Y la palabra de Dios dice en 1 de Pedro 5:6, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El mandato divino que aquí recibimos es que nos invita el Señor a que nos humillemos ante Él. Y cuando Él nos invita a que nos humillemos, es nada más y nada menos que no nos olvidemos y que recordemos que Él es Dios y que Él se merece nuestra confianza. Se merece que depositemos nuestra vida en sus manos y que confiemos en que Él nunca perdió el control de nuestra vida.
Y cuando suceda eso, es allí cuando Él nos empieza a exaltar, ¿no? Nos empieza a levantar. Otro texto importante, Proverbios 3:5. Vos avísame si querés leer alguno, ¿eh? No, bueno, léelo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Por Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Tremendo ese. Y el más hermoso, Isaías 55:8-9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Así como el cielo es mucho más alto que todo lo que podemos ver aquí, así son los pensamientos de Dios, ¿no? Y todo lo que Él tiene pensado para nosotros. En contraste con todos estos personajes, tenemos a nuestro Salvador, a nuestro Príncipe de paz, a nuestro Señor Jesús, en el Getsemaní. Pareciesen ser que todos estos personajes nos frustran mucho, ¿no? Pero a su vez hay un susurro de fondo que nos dice, pero miren a Cristo, pero miremos a Cristo, nuestro ejemplo, nuestro Salvador, nuestra esperanza, nuestro modelo. Mateo 26:39. No sé si lo tenés ahí. Mateo 26:39 dice, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí está la verdadera dirección de nuestro corazón, del corazón. No la ausencia de dolor, no la ausencia de preguntas que tenemos quizás, y quizás que tengas muchas preguntas para hacerle al Señor, sino la rendición. Jesús entregó su voluntad al Padre aun cuando el camino parecía incomprensible. Y esa es la meta también que Dios tiene para con nuestras vidas, que podamos realmente humillarnos ante Dios, reconocerlo a Él como nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Señor, y decirle al Señor, Señor, no comprendo por qué me ha pasado lo que me pasó, no sé, Señor, cómo vaya a acontecer mi vida, no sé cuáles son tus planes para mí, pero sí sé una cosa, Señor, que no quiero que se hagan las cosas como yo quiero, sino como tú. Y ahí es cuando cambia nuestro corazón de dirección. Ahí es cuando pegamos el volantazo que tanto Dios deseaba que giremos, ¿no? De dirección. Tengo unas citas de Elena, pero si querés decir algo antes vos, todo tuyo el micrófono. No, bueno, súper interesante lo que estabas diciendo. Y creo que es muy difícil decirle al Señor que quieres hacer su voluntad, porque siempre como que queremos hacer la nuestra propia voluntad. Entonces, Él siempre nos invita a ese acto de humillación, ¿no? Pero no desde un punto de vista negativo, sino de ese temor de Dios, de que deriva de la confianza que nosotros tengamos con Dios. Pero la confianza que vamos a tener en el Señor va a depender de nuestra relación con Él. O sea, de quién es Dios para nuestra vida, de cuánto tiempo nosotros le dedicamos a Dios, cuánto tiempo leemos su palabra, oramos o estamos en su presencia. Porque yo creo que de eso va a depender de que vos le digas lo que Jesús le dijo, que se haga tu voluntad y no la mía. Va a depender de la confianza, porque si vos confías en Dios plenamente, eh, cualquier cosa que Dios haga te va a parecer bien. En cambio, nosotros nos desviamos porque no confiamos que la forma en que Dios va a obrar va a ser la que nosotros queramos. Entonces ahí se arma esa dicotomía, ¿no? Pero ¿por qué no confiamos? Porque hay miedo, hay heridas Claro, del hay pasado miedo, hay heridas y del se levanta el pasado, orgullo, la soberbia. circunstancias,
todavía no hemos descubierto cómo relacionarnos capaz con Dios, o sea, no sabemos, estamos aprendiendo. Entonces, es Creo que también va en acompañar esa oración con Señor, sáname, ¿no? claro. Primero ir identificando, ¿no? Por eso hay tantos ejemplos en la Biblia y por eso citamos 3 ejemplos que nosotros, Dios nos contrasta con estos ejemplos que de Salomón, de Sansón, de Judas, para que no es que somos así, sino que nosotros podemos ver cómo se comportaron estos hombres, estas personas, para que nosotros veamos Y aprender del y pasado. aprendamos de esa Mm. circunstancia. Por eso hay tantos errores, tantos hombres que cometieron errores súper garrafales, o sea, súper pecados muy graves. Y vos dices, pero ¿cómo si estaba con Dios? ¿Por qué hizo eso? Como le pasó también a David, que lo vimos el episodio pasado. Entonces, Dios sabe que nosotros podemos errar, que nos podemos equivocar, pero Él siempre nos da una esperanza y nos da esta posibilidad de que nosotros lo estudiemos para que sepamos cómo no obrar y qué nos conviene y qué no nos conviene y aprendamos. Y eso es lo lindo del Señor, ¿no? Que Él siempre nos quiere enseñar y que Él siempre está para ayudarnos, porque en todos los casos siempre estuvo el Señor para ayudarlos, ¿no? A salir de cada circunstancia difícil que han atravesado las personas que hemos mencionado, ¿no? Salvo Judas, porque Judas él no se arrepintió de corazón, no quiso volver a Dios. Pero en caso de Sansón y de Salomón, ellos sí volvieron al último a Dios, ¿no? Así que Dios es muy misericordioso y siempre quiere nuestro bien. Y eso es hermoso, porque es nuestra esperanza. Totalmente, él es digno de confianza, ¿no? Como dice la palabra de Dios, Él es digno de confianza. Por eso está bueno por ahí identificar las heridas de nuestro pasado, está bueno identificar todas estas cosas para que podamos pedirle al Señor, aunque Él ya lo sabe, pero el hecho de comentarle, de pedirle a Él, es una puerta que abrimos para que Él pueda sanarnos, ¿sí? Y que Él pueda restaurar nuestro corazón, para que no nos arrastre el orgullo que se levanta a través de esas heridas, ¿no? Ujú. Em, Hay una cita de la escritora Elena White de Testimonios para la Iglesia, tomo 9, que dice así: todo lo que nos ha confundido acerca de las providencias de Dios quedará aclarado en el mundo venidero. Las cosas difíciles de comprender hallarán entonces explicación. Los misterios de la gracia serán revelados delante de nosotros, donde nuestras mentes finitas solo descubrían confusión y promesas quebrantadas. Veremos la armonía más perfecta y hermosa. Sabremos que el amor infinito ordenó todas las experiencias que parecían más penosas para nuestro bien. Al comprender el tierno cuidado de aquel que hace que todas las cosas ayuden para nuestro bien, nos regocijaremos con gozo inefable y lleno de gloria. Tremendo. Mm. Y tengo otra cita también. Cuando veamos las cosas como Dios las ve, comprenderemos que las pruebas que parecían más severas fueron en realidad bendiciones disfrazadas. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Eh, Quizás la pregunta no sea qué problema estás atravesando. Quizás la pregunta que nos tenemos que hacer hoy, todos, eh, ¿qué está haciendo este problema en mi corazón? ¿Hacia dónde me estoy conduciendo? ¿Hacia lo que Dios ordena que haga? ¿O hacia lo que yo pienso que es lo mejor para mí? ¿Te estás llevando a depender más de vos mismo? ¿De uno mismo? ¿Te estás llevando al resentimiento? ¿Te estás llevando a mayor orgullo? ¿A un corazón más endurecido? ¿O te estás llevando a confiar más profundamente en Dios? Yo creo que
el destino espiritual de cada uno de nosotros no se define por las circunstancias que va enfrentando, sino por la decisión que cada uno toma en su corazón en medio de ellas. Porque pueden haber dos personas con cáncer. Una se entrega a Dios y lo conoce a Dios en medio de toda esa enfermedad. Pero la otra persona se enoja con Dios, lo maldice y termina alejándose. Las dos personas el mismo problema, pero con decisiones y actitudes diferentes. Entonces, vemos que no es tanto el problema lo que nos pasa, sino que el problema pareciese ser la decisión que estamos tomando nosotros en medio de nuestras tormentas. Creo que el llamado final de Dios en este video se puede leer en Proverbios 23, 26. Ay, justo abrí. Buenísimo. Proverbios 23. 23, 26. Sí, creo que es el verso para terminar este videito. Muy conocido también. Y creo que es el deseo de Dios para cada uno de nosotros, ¿no? Proverbios 23, 26 dice: Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Amén. 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 Que podamos darle el corazón al Señor y así poder ver por los caminos que Dios tiene preparados para nosotros, ¿no? Y no por nuestros propios caminos, sino por los caminos que Dios tiene, que puedo asegurar que son los mejores, ¿no? Pero bueno, al ser humano le cuesta creer que Dios tiene mejores caminos que los que nosotros nos imaginamos, ¿no? Sí. Muchas veces Dios nos puede pedir que demos 7 vueltas por 7 días al muro de Jericó, ¿no? Alrededor del muro de Jericó. Otras veces nos puede pedir que nos lavemos 7 veces antes de ser curado de la lepra. Otras veces nos puede pedir que primero vayamos al estanque de Betesda, que allí nos lavemos. Otras veces nos puede pedir que sacrifiquemos a nuestro propio hijo. Lo más difícil, ¿no? Y antes de hacerlo, la voz del Señor diciendo: no, tranquilo, era una prueba. Ahora viene todo lo que tengo preparado para vos. Refiriéndonos al caso de Abraham, ¿verdad? No estoy diciendo literalmente que sacrifiquemos a un hijo. La historia de Abraham cuenta eso, ¿no? Yo creo que cuando entregamos nuestra voluntad al Padre, aunque no entendamos el camino, jamás vamos a estar fuera de su cuidado. Porque la seguridad del cristiano no está en comprenderlo todo, que muchas veces enfocamos nuestros esfuerzos en eso, ¿no? La verdadera seguridad está en seguir a aquel que sí lo comprende todo, que es el camino, la verdad y la vida. Así que deseo profundamente que si estás pasando un momento muy difícil y estás viendo que quizás tu corazoncito está tomando un rumbo que no quisieras que tome, este es el momento para decirle: Señor, si es posible pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Duele, es difícil, pero pensemos en el cielo. Pensemos en que esto que estamos pasando es simplemente ¿qué se puede decir? Un pedacito de toda la eternidad, ¿no? Y que Dios tiene un propósito. No te sueltes de su mano, seguí confiando. Dios quiere hacerte bien también en esta vida. No creas que vas a permanecer así en ese sufrimiento. Dios tiene un propósito maravilloso con cada uno de nosotros. Y Él premia y bendice a quien permanece fiel. Así que si viste este video hoy, no fue casualidad. Es Dios que te está diciendo: hijo mío, dame tu corazón. Y mira en tus ojos
por mis caminos. Amén. Bueno, hemos llegado al final. Esperamos que les haya gustado lo que compartimos. Un tema que nos ha tocado a nosotros mucho en experiencias personales y queríamos compartirlos con ustedes. Así que gracias por vernos, gracias por acompañarnos. Les pedimos que nos den un like, que compartan y que se suscriban si todavía no lo han hecho, porque nos ayudan un montón para seguir creciendo y compartiendo este mensaje del Evangelio, compartiendo la salvación que Jesús tiene para nosotros. Así que eso le queríamos pedir de favorcito. Bueno, muchas gracias y espero que Dios los bendiga mucho. Que Dios los bendiga mucho también. Los esperamos en el próximo episodio. ¡Chau, chau!